Pues Dios me los bendiga a todos, hermanos. Vamos a estudiar el día de hoy la palabra del Señor en Mateo capítulo 24 y vamos a leer el verso 9 nada más. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hasta ahí, hermanos, le vamos a dejar el día de hoy. Este es nuestro cuarto estudio ya sobre Mateo 24. Si alguien no los ha escuchado los anteriores, pues aquí están en el canal para no detenernos explicando mucho de lo que ya vimos. El primero fue el día que Jesús abandonó el templo. Ahí vemos Mateo 24, 1 y 2. Jesús y las señales del fin del mundo. Ahí vimos los versos 3 al 5. Y la semana pasada vimos guerras, pestes, hambres y terremotos. Las señales del fin con signo de interrogación. Mateo 24, 6 y 7. Bueno, si algo nos debió quedar claro, hermanos, hasta este momento, después de esos 3 estudios, es que las cosas que Jesús está diciendo en los versos 6 y 7, guerras y rumores de guerra, se levantará nación contra nación, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, dijimos que no eran señales del fin del mundo. ¿Se acuerdan? Dijimos que eran cosas que iban a pasar. Dijo Jesús: es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Entonces Jesús se los dijo no para decirles que eran las señales del fin, sino para advertirles que no fueran engañados por falsos que usan esas cosas, las guerras, las pestes, las hambres, los terremotos, para decir que ya se va a acabar el mundo, y también para que los discípulos no creyeran que cuando pasara una de esas cosas era el fin del mundo. ¿Hasta ahí sí nos quedó claro, hermanos? Bueno, el verso 9 tiene ese mismo contexto. Está hablando Jesús de algo que va a pasar, pero ese algo no es tampoco una señal del fin. Por eso vi que un comentarista le llamó a esta sección de Mateo 24 señales que no son señales, porque lo que está diciendo él, a pesar de todo lo que todos piensan, no son señales del fin. Jesús menciona otra cosa que puede hacer pensar que la hora del fin ha llegado, que va a ser usada por los falsos para decir que la hora ha llegado, pero no significa que la hora del fin ya haya llegado. ¿Qué es eso que va a pasar? ¿Qué dice el verso 9? ¿Alguien me dice sin leerlo? Las persecución contra la iglesia. La persecución contra la iglesia. Vimos en el estudio pasado que en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo les tuvo que escribir porque como estaban pasando una gran persecución en aquellos tiempos, incluso estaban matando a algunos de la iglesia de Tesalónica, muchos estaban creyendo que ya era el día del Señor, que ya estaba siendo derramada la ira de Dios, y por eso los estaban persiguiendo y por eso los estaban matando. Y el apóstol Pablo les escribe y les dice respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él: les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. Que no los engañen, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces les está diciendo, todavía no es ya el tiempo final, no es la ira de Dios, pero ellos pensaban que sí. ¿Por qué? Por la persecución que se había desatado, ignorando que Jesús había dicho que así como desde hace 2000 años
Ha habido guerras, ha habido pestes, ha habido hambres, ha habido terremotos en diferentes lugares y no significa que ha llegado el fin. Del mismo modo, siempre ha habido persecución contra la iglesia. Bueno, muchos piensan que si en nuestros tiempos empieza una persecución, va a ser la señal del fin. Pero esto es falso, hermanos, porque la persecución siempre ha existido. En unos tiempos se arrecia más que en otros. En unos países es más fuerte que en otros, pero durante toda la historia de la iglesia siempre ha habido persecución. Entonces, si de repente surge ahorita una persecución, no significa que ya llegó el fin. Ahora, Jesús les está diciendo lo que les va a pasar a los discípulos. Casi siempre, hermanos, cuando se lee este verso 9, se entiende por una mala interpretación como que es algo que va a pasar antes de que venga Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Qué va a pasar antes de que venga Jesús? Mira, nos va a entregar a tribulación y nos van a matar y nos van a aborrecer a todos por causa de su nombre. ¿Cuándo va a pasar eso? Antes de que venga Jesús. No, hermanos. Jesús les está diciendo a los apóstoles no lo que va a pasar antes de que Él venga, sino lo que le iba a pasar a ellos. Hasta este momento en Mateo 24, nadie había perseguido a los discípulos. Nadie quería matar a los discípulos. Todo el problema era ¿contra quién, hermanos? Contra Jesús. Pero Jesús les está advirtiendo y Jesús les está diciendo que cuando Él ya no esté, después de su muerte y su resurrección y su ascensión a los cielos, la persecución va a venir contra ellos. Es lo que les está advirtiendo aquí. Y se los está diciendo para que cuando pase, no piensen y no se vayan a equivocar y a engañar como los tesalonicenses, pensando que es el fin del mundo, porque no va a ser el fin del mundo. Dice, fíjense, verso 9. Entonces os entregarán a tribulación. Pregunto, hermanos, ¿a quién? A los discípulos. Pero cuando lo leen normalmente, si se dan cuenta, tienen la idea de que es algo que va a pasar muy en el futuro, antes de que venga Jesús, cuando los discípulos ya no van a estar porque ya están muertos. En realidad, hermanos, se lo está diciendo lo que les va a pasar a ellos, para que ellos lo sepan. ¿Qué les iba a pasar? Los van a entregar a la tribulación y los van a matar. ¿A quién? A los discípulos, hermanos. Van a entregarlos a tribulación. ¿A quién? A ustedes. Acuérdense que le estaba preguntando Jacobo, Juan, Pedro y Andrés. Y les está diciendo lo que les iba a pasar a ellos en poco tiempo. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Tercer pregunta. ¿Quiénes iban a ser aborrecidos? Los discípulos. Ahora, ¿cuándo se cumplió esto? Denle ahí a los Hechos capítulo 8. Los Hechos capítulo 8. En el capítulo 7, hermanos, les comento en lo que lo buscan. Acaban de dar muerte al primer cristiano. El primer mártir acaba de ser derramada su sangre en los Hechos 7. ¿Quién fue? ¿Quién me dice? Esteban. Era el primer diácono de los diáconos que estaban ayudando, ¿se acuerdan? A repartir a las viudas porque no había suficiente repartición y se habían quejado los griegos. Nombran a Esteban. En los Hechos 7 apedrearon y mataron a Esteban.
Y los discípulos no se extrañaron porque Jesús les había dicho en Mateo 24 que los iban a entregar a tribulación y que los iban a matar y que los iban a aborrecer todas las gentes por causa de su nombre. Ahora fíjense en los Hechos 8, ¿sí lo hallaron, hermanos? Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. Saulo, ¿quién era? El apóstol Pablo. Todavía no era aquí el apóstol Pablo, pero él estaba contento, él estaba complacido porque habían agarrado a pedradas y habían matado a Esteban. ¿Por qué? Porque Pablo pensaba que Jesús se estaba haciendo a sí mismo Dios sin serlo y que todos sus seguidores eran unos idólatras. Entonces él pensaba que le estaba haciendo un servicio a Dios al matar, en este caso, a un hereje que era Esteban, porque Pablo no había entendido la palabra. Ahora, ¿qué dice después? Saulo consentía en su muerte, y luego, ¿qué dice, hermanos? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Se dan cuenta cómo se está cumpliendo lo que les dijo Jesús? Aquí Jesús ya murió, ya resucitó y ya subió a los cielos. Y se quedó ahora la iglesia. Por eso el libro se llama Los Hechos de los Apóstoles. Matan a Esteban, Jesús ya se los había dicho, y empieza una gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén. Dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. ¿Dónde se quedaron los apóstoles? En Jerusalén. Todos los demás se fueron hacia los lugares donde Jesús les había dicho que se fueran a predicar el evangelio y hacia donde no se habían ido. Cuando viene la persecución se van, pero los apóstoles, ellos se quedan en Jerusalén. Ahí como dato curioso, ¿verdad? Porque luego dicen que Pedro estaba en Roma. Ahora, la persecución que se dio aquí, ¿se dio contra los apóstoles nada más? No, ¿verdad? ¿Contra los pastores? No, nada más, no. ¿Contra los diáconos? ¿Contra quién fue la persecución? Contra todos. La persecución no es nomás contra el pastor, ni es contra toda la iglesia. Persiguieron a todos. Fíjense lo que dice el verso 3. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Jesús ya se los había dicho que esto iba a pasar. Para prepararlos para esto es que les estuvo hablando en Mateo 24 y no para dar señales del fin como la gente piensa. Dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es decir, a final de cuentas, la persecución que vino, la muerte de Esteban y el encarcelamiento de algunos, todo sirvió para que la palabra se esparciera por todos los lugares, y gracias a ese tipo de cosas que Dios tiene el control, el evangelio pudo llegar hasta nosotros, hermanos, aquí en donde estamos. Dele la vuelta a Hechos capítulo 12. Hechos 12, estamos en el 8, 9, 10, 11, 12. Desde el verso 1. ¿Lo tienen, hermanos? Fíjense lo que dice. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y luego, ¿qué dice el verso 2? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Jacobo, hermano de Juan, era uno de los 4 apóstoles que se le acercaron a Jesús en Mateo 24 y que le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Y cuando Jesús les está diciendo a ellos 4
en el verso 9 les dice, los van a entregar a tribulación, los van a matar, ahí estaba Jacobo, y van a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Los estaba preparando. ¿Cómo mataron a Jacobo? A espada. ¿Cómo es una muerte a espada, hermanos? Nosotros pensamos que es que te atraviesan. No, una muerte a espada es decapitado. Le cortaron la cabeza al apóstol Jacobo, el hermano de Juan, que es el que escribe el Apocalipsis. Y viendo que esto había agradado a los judíos, dice el verso 3, procedió también a prender a Pedro. Y agarraron a Pedro también y lo metieron a la cárcel. Ahora, a pesar de que ya habían matado a Esteban a pedradas, a pesar de que acababan de cortarle la cabeza a Jacobo, y a pesar de que Pedro estaba encarcelado, él ya sabía que no era el fin. ¿Cómo lo sabía Pedro? Porque Jesús les había dicho, va a haber guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y va a haber persecución. Y todas esas cosas no eran señales del fin del mundo. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerles, hermanos, en esta hora: ¿por qué ese odio contra la iglesia? ¿Por qué encarcelar a Pedro? ¿Por qué cortarle la cabeza a Jacobo, uno de los 12 apóstoles? ¿Por qué matar a pedradas a Esteban, un diácono de la iglesia que andaba repartiéndole comida a las viudas? Dice el verso 9 que leímos, los van a entregar a tribulación, los van a matar y van a ser aborrecidos de todas las gentes. Ahí van incluidos ateos, religiosos. No son nada más un grupo en particular los que odian a los discípulos de Cristo, son todas las gentes los que los van a odiar. Y los van a odiar, ¿por qué les dijo? Por causa de mi nombre. ¿Qué significa eso? Esteban, Jacobo, Pedro y a todos esos que andaba arrastrando el apóstol Pablo cuando era Saulo y que los metía en la cárcel, tenían algo en común: habían creído en Jesús. Y eso era suficiente para que ellos recibieran el odio que el mundo le tiene a Jesús. Si ustedes creen en el verdadero Jesús, ojo con eso porque estoy subrayando eso, porque hay muchos Jesús. La gente piensa que es uno, pero no. Jesús de los católicos, Jesús de los mormones, Jesús de los testigos de Jehová, Jesús de los adventistas. Hay muchos Jesús. Yo estoy hablando del verdadero, del que hablan las escrituras. Si ustedes creen de verdad en el verdadero Jesús, los van a odiar como lo odiaron a él. Y eso suena un poquito raro porque alguien puede pensar, oye, pero ¿cómo que odiar a Jesús? Si estamos en un país que es casi completo católico y nadie sale diciendo que odia a Jesús. Les repito, estoy hablando del verdadero Jesús. El verdadero Jesús, hermanos, dicen las escrituras, a lo suyo vino, ¿y qué cosa? Y los suyos no le recibieron. Ahora, fíjense bien, no dice a los suyos vino. Dice a lo suyo. ¿Por qué dice lo suyo? Porque Juan había dicho, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
A lo suyo vino, refiriéndose al mundo que él mismo había creado, y los suyos no le recibieron. Cuando nació Jesús, hermanos, no hubo lugar para él en el mesón. Tenía bien poquito de nacido y Herodes ya lo andaba buscando. ¿Para qué? Para matarlo. En Lucas capítulo 4, no lo busquen, se habla de cómo lo echaron de la sinagoga donde él se congregaba, donde él creció, en Nazaret. Ahí se los dejo de tarea para que lo lean en Lucas 4 a partir del verso 16. Lo sacan de la sinagoga, todos sus conocidos, ahí donde él había crecido, lo llevan a la montaña, a la punta de ahí donde estaba la ciudad, y lo querían aventar para abajo, lo querían matar. Su familia decía que estaba loco. Los escribas y los fariseos decían que estaba endemoniado. Cuando Pilato les dio a escoger entre Jesús y Barrabás, un asesino, ¿a quién escogió la gente? A Barrabás. ¿Y a Jesús qué le hago? Crucifícale. Desde que nació, hermanos, su familia, los religiosos, donde creció, Herodes, todos lo menospreciaron, lo aborrecieron y lo querían matar. Y si nosotros creemos en él, y como dice el apóstol Pedro, su glorioso espíritu reposa sobre nosotros, lo mismo, el mismo efecto que tuvo el mundo hacia él, lo va a tener hacia nosotros. Fíjense, búsquenme Juan 15, 18, hermanos. Juan 15, a partir del verso 18. Me dicen con un amén cuando lo encuentren, hermanos. Juan 15, a partir del verso 18. Fíjense lo que les dijo Jesús. Si el mundo los aborrece, y esa palabra, hermanos, también se puede traducir como los odia. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Siempre, como ya les dije ahorita, desde que nació, nadie lo quiso. Todos lo querían matar. Los escribas y los fariseos se encontraban un ratito con él y después se juntaban y decían, ¿cómo le hacemos para matarlo? Está endemoniado, está loco, no lo queremos. Jesús les dice a sus apóstoles y nos dice a nosotros, si a ustedes los aborrece el mundo, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. De hecho, la razón por la que vamos a ser aborrecidos es por él. Si fueran del mundo, dice el verso 19, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo, ¿qué dice, hermanos? Los aborrece. Esa es una realidad. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué dice? También a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es una realidad que creer en Jesús, repito y subrayo, el verdadero Jesús, porque hay muchísimos Jesuses. Creer en Jesús nos va a traer burlas, desprecio, menosprecio y aborrecimiento. No solo de los ateos, no solo de los filósofos,
también de los religiosos y de nuestros mismos amigos y familiares. Amigos te dejan de hablar, familia te deja de hablar, eres el apestado, eres el loco. Ahora, eres el fanático, eres el aleluya. Un día, hermanos, mi papá escuchó un estudio que tuvimos de Hebreos, que subimos al canal, que se llama Una dura advertencia contra la apostasía. No sé quién se acuerde de ese estudio. Y me dijo mi papá, oye, dice, yo quiero decirte algo. Le digo, ¿qué pasó? Dice, tú dijiste ahí en ese video que a los cristianos los odian, que a los cristianos los aborrecen, que a los cristianos, lo mismo que estoy diciendo ahorita. Dice, y no es cierto. Eso no es cierto. ¿Quién los odia? ¿Quién los aborrece? Y alguien puede pensar, sí es cierto, esa es una exageración, yo soy cristiano desde hace tantos años y yo no tengo problemas con nadie, a mí nadie me insulta ni nadie me aborrece. Ahora, lo que yo le dije, hermanos, es que no van a odiar a todos los que se dicen cristianos, porque hay muchos que se dicen cristianos. Van a odiar a los verdaderos cristianos. No van a odiar a los que viven como vive el mundo, porque el mundo, hermanos, no odia a los tibios. Los tibios son vomitados de la boca de Jesús, pero son bien recibidos por el mundo. A los que predican un Dios de puro amor, que quiere a todos, aunque vivan practicando el pecado, a los que piensan eso, el mundo no los va a odiar. A los que dicen, como dice la Biblia, no hay que juzgar, a esos no los va a odiar el mundo. A los que se quedan callados, porque como dice el dicho, calladitos se ven más bonitos, a esos tampoco los va a odiar el mundo. Pero yo le dije a mi papá, mira, si yo estoy calladito en mi casa, nadie me va a odiar. Pero ¿qué pasa si yo me voy a esta colonia? Le dije, y empiezo a predicar en las calles sobre la idolatría. Ah, no, me dijo. Ah, no, ahí sí. Bueno, pues de eso se trata. Muchas veces no nos están odiando, no nos están aborreciendo y no nos están menospreciando, simplemente porque no están viendo a Cristo en nosotros, hermanos. Si el mundo ve a Cristo en ti, te va a aborrecer, te va a menospreciar, te va a insultar. Pero si no lo ve, ¿no? Fíjense, búsquenme Juan 7. Juan 7, verso 7. Jesús está platicando con sus hermanos no de la fe, hermanos. Y sus hermanos le están diciendo, ve a la fiesta, y no, yo ahorita no voy a ir. Oh, pues si dices que eres, y órale para que todos vean. Y Jesús les dice una respuesta que yo le puedo decir a aquellos cristianos mudos, aquellos cristianos que no hablan, aquellos cristianos que no defienden la palabra de Dios. Lo mismo que les dijo Jesús a sus hermanos, yo se los puedo decir a aquellos que creen que cristiano calladito se ve más bonito. ¿Qué dice el verso 7, hermanos? No puede el mundo, ojo, le está diciendo esto Jesús a sus hermanos, no puede el mundo aborreceros a vosotros. A ustedes, les dice Jesús a sus hermanos, a ustedes no los va a aborrecer. Y así yo le puedo decir a muchos que se dicen cristianos, pero a mí nadie me aborrece. Es que no puede el mundo aborrecerte a ti.
mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿A ustedes no les dice a sus hermanos? ¿Ustedes le dicen a la gente que está mal, que está mal? Dicen sus hermanos, no, nosotros no juzgamos para no ser juzgados, nosotros no nos metemos en problemas, nosotros respetamos, nosotros somos tolerables, cada quien su religión, cada quien lo que quieran creer. Ah, dice Jesús, por eso ustedes no los aborrecen. A mí sí me aborrecen, porque yo les digo que lo que ellos hacen está mal. Si usted tiene ahí conocidos en el Facebook y ponen que me hice un tatuaje y usted le pone eso no le agrada a Dios, lo van a bloquear, lo van a eliminar y si barato le sale lo van a insultar. Si sale una pareja ahí de homosexual, eso no está bien, la Biblia también van a ver a Cristo en ustedes cuando hablen la palabra de Dios. Cuando se quedan callados, no ven a Cristo en ustedes y por eso no les dicen nada. Si permanecen los cristianos callados, nadie los va a aborrecer. Pero si los cristianos testifican al mundo que sus obras son malas, a los que están en adulterio, a los que están en fornicación, a los que practican la idolatría, la hechicería, las borracheras, los homosexuales, si tú le dices a la gente que lo que está haciendo está mal, entonces sí te van a aborrecer. Porque es una realidad, hermanos. No nos podemos hacer de la vista gorda que el mundo, en estos momentos que estamos viviendo, el mundo está loco. Y eso le molesta al mundo, obviamente, porque van a decir, y ay, ¿y tú qué? Tú muy cuerdo, ay, ¿y tú qué? Estaba viendo una noticia de una mujer que dice que es transdiscapacitada. Transdiscapacitada, dice uno, ¿qué rayos es eso? Acuérdense que hace tiempo hice un video y les dije que si se aceptaba lo de transgénero, ¿se acuerdan? Se abría un abanico de posibilidades infinito. Los transespecie, que dicen que no son humanos sino animales, los transedad, que dicen que no son de la edad que aparentan y que tienen, sino de la que ellos dicen que tienen, los transraza, negros que dicen que son blancos, blancos que dicen que son negros, chinos que dicen que son coreanos, que de todo eso. Y ahorita resulta que también ya hay transdiscapacitados. ¿Qué es un transdiscapacitado? Es alguien que no tiene discapacidad, pero que él dice que sí. No quiere trabajar. Y esta muchacha, dicen que desde chiquita se percibía a sí mismo, porque ahora todo se trata de cómo te percibes, como una ciega. Entonces ella aprendió braille, andaba siempre a oscuras, con lentes negros y la casa cerrada y todo, y ella decía que era ciega. No era ciega. Y hablando con un psicólogo, resulta que dice que le ayudaron a quemarse los ojos con una sustancia. Y ahora está ciega. Y el psicólogo le ayudó para que ella pudiera hacer lo que ella dijo que era y lo que quería. Y su familia le dejó de hablar porque dicen que está re loca y están metiéndole ahí demandas al psicólogo ese. ¿Cómo se le ocurre a un psicólogo quemarle los ojos a una muchacha que dice que se percibe a sí misma como ciega? Ahora le decía yo a mi papá, no puedes decirle a esa muchacha que está loca ni al psicólogo, si por otro lado aprueban que un hombre que biológicamente es hombre va al psicólogo y le dice que se percibe a sí mismo como mujer, y el psicólogo le dice que se tiene que hacer cambio de género y le da una orden para que le mutilen los genitales. Es exactamente lo mismo.
Y esas son las clases de locuras que están haciendo allá afuera. Y la iglesia, como la canción del mango, relajados, 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 callados, no decimos nada. Y ahí es donde se da el problema, hermanos. Miren, búsquenme Mateo 24:10. Mateo 24:10. Ojo con eso, hermanos. Dijo el apóstol Pedro: si son vituperados, bienaventurados son, porque el Espíritu de Cristo mora sobre ustedes. Pero si no tenemos problemas con nadie, aguas. Ahora, no se trata de andar buscando problemas. Simplemente de cuando tengamos la posibilidad de hablar, no nos quedemos callados. Mateo 24:10, hermanos. ¿Qué dice? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Los que decían que eran tus hermanos, de rato ya no te hablan. ¿Les suena familiar? La persecución hace que los falsos dentro de la iglesia se manifiesten. Cuando dice tropezarán, se refiere a personas que parecían cristianos, que decían que eran cristianos, que se creían cristianos, pero no eran cristianos. En la parábola del sembrador, si se acuerdan, Jesús enseñó que hay una semilla que cae en pedregales, ¿se acuerdan? Y crece rápido, pero cuando sale el sol se seca porque no tenía raíz. Y dice Jesús que esos son los creyentes que cuando oyen la palabra la reciben con gozo, pero no tienen raíz. Y cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que dice aquí que van a tropezar. Gente que parecía que sí eran cristianos, pero que a la hora que se puso feo, se descubrió que no eran, que nunca fueron. ¿Por qué? Porque quieren ser cristianos, quieren tener los beneficios de ser cristianos, pero no quieren que los traten como trataron a Jesús. Quieren seguir a Jesús, pero no quieren llevar la cruz. Y eso no se puede. Búsquenme Mateo 10:24, hermanos. Mateo 10:24. No se puede seguir a Jesús sin la cruz. Si no, el mundo no nos está aborreciendo, es porque no está viendo a Cristo en nosotros. No estamos testificando del mundo que sus obras son malas. Y por eso les dijo Jesús a sus hermanos: a ustedes no los va a aborrecer nadie. ¿Quién los va a aborrecer? Me aborrece a mí porque yo testifico de él que sus obras son malas. Mateo 10:24. ¿Lo hallaron, hermanos? Fíjense, ya les había dicho aquí. El discípulo, dice Jesús, no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿A qué se refiere? Aquí dice, si al padre de familia, se está refiriendo a él, le llamaron Belzebú, que es el príncipe de los demonios, ¿cuánto más a los de su casa? A mí me han dicho ahí en el canal, hermanos, que demonio y que hijo del diablo, y me decían allá en la congregación, es el diablo. Y Ricardo, sí, eres el diablo, me dijo, diablo miserable. Y los católicos me ponen el diablo, y todos me dicen que soy el diablo. Y a veces hasta me la estoy creyendo.
¿Por qué me dicen que soy el diablo? Porque me aborrecen. ¿Por qué me aborrecen si ni me conocen, ni me he metido con ellos, ni de forma personal, ni sus familias, ni nada? Porque lo que digo es la palabra de Jesús. Ven a Jesús en mí, oyen a Jesús en mí y se molestan. ¿Qué le dije a ese Ricardo Cid para que me dijera diablo? Que él no fue al cielo. Ahí en el video de 8 horas en el cielo. Les digo ahí, no fue al cielo, es un mentiroso. Testifico que sus obras son malas. Hijo del diablo. Y les digo a los católicos, ¿qué pasó ese día aquí? Que les estaba diciendo, si la Biblia dice una cosa y la Iglesia Católica dice otra cosa, ¿quién va a estar mal? La Iglesia Católica. Y me gritaban, tú que no sé qué. Se molesta, hermanos. Hay una reacción cuando hablamos la verdad. La gente no tolera la verdad. Un hombre dice, yo soy mujer, yo soy caballo, tú eres hombre. No, que tú eres un homofóbico y tú estás lleno de odio y tú... No, ¿por qué se enojó? Porque le dijimos que la verdad. Pablo le dijo a los Gálatas, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Jesús vino a este mundo y Jesús era la verdad y el mundo aborreció la verdad. No la toleran. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los teman. No los teman, hermanos. Pero se va a enojar conmigo, pero me va a dejar de hablar, pero me va a bloquear, me va a eliminar, me va a decir fanático, me va a decir, no le tengas miedo, habla. Sí, me dijo Clara que vio ahí en Mercado Libre que alguien puso, ¿dónde puedo hallar a alguien que lea las cartas del tarot? Y Clara se pudo quedar callada y decir, ay, loco, ay, cómo hay gente loca, pero callada. No, le dijo, eso está mal. Miran, Deuteronomio 18, no habrá en medio de ti quien consulte agorero, sortílego, hechicero, mago. Y ahí le pegó la cita. ¿Le caería bien? Claro, le caería mal. Es mal, pero le dijo la verdad. Así que no los teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no deba de saberse. Lo que les digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman otra vez a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Témanle más bien a aquel que tiene y que puede destruir el alma en el cuerpo en el infierno. ¿Quién puede destruir su alma y su cuerpo en el infierno, hermanos? Dios. Témanle a él. ¿Qué le van a temer a la vecina? ¿Que porque les va a aventar la tierra? ¿Y que les echa humo? ¿Y que les dejó tierra de panteón afuera? ¿Y que les dejó de hablar? ¿Y que los bloqueó en el Face? ¿Y que ahora no tienen amigas? Jesús no tenía amigos. No lo quería nadie. Decían todos que estaba loco, endemoniado. Mas el alma no pueden matar, dice, teman más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no los teman. ¿Cuántas veces ya les ha dicho, hermanos, en estos versos? 3. ¿Por qué les repite una vez y otra vez y otra vez? Porque Jesús sabe que si no testificas al mundo que sus obras son malas, que si estás calladito y no hablas, es porque tienes miedo. No es porque seas prudente, no es porque respetas, no es porque eres tolerante. No, dice Jesús, es porque tienes miedo. No les tengas miedo.
Más valen ustedes, dice, que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también, dice, le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora alguien puede decir, oye, pero no es para tanto, porque Pedro lo negó. ¿Sí se acuerdan que Pedro lo negó? Y Jesús lo perdonó. ¿Por qué dice aquí entonces que si lo niegan, Él los va a negar también? Ya Pedro lo perdonó. Por eso muchos piensan, pues yo también lo puedo negar y al final me va a perdonar. Pregunta, ¿cuántas veces lo negó Pedro? 3. Otra pregunta, pero no me la contesten para no irnos todos agüitados. ¿Cuántas veces lo has negado tú? Quedándote callado, haciéndote loco, queriendo evitar problemas. ¿Crees que sean menos de 3? Y después de que Pedro negó a Jesús, ¿qué hizo cuando Jesús voltea y lo ve? Lloró amargamente. ¿Tú lloras amargamente porque no estás hablando la palabra de Dios? Si has llorado y te ha dolido y has dicho, Señor, le debí decir a esta persona y no le dije, y lloras amargamente. Pedro lloró y fueron 3 veces. Tú no lloras y son un montón. Y no hablas y lo disfrazas de prudencia, de tolerancia, pero Jesús sabe que es temor. Y les dice, no me nieguen. Pablo le dijo, ¿se acuerdan a Timoteo? No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Por qué le dijo eso? Porque acaban de meter a Pablo a la cárcel y Timoteo sabía que seguía a él. Y le dijo, nada de temor, Timoteo, sigue, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Y aquí les dice, no me nieguen, porque si ustedes no hablan, si ustedes me niegan y se excusan en Pedro, cuando lleguen allá y digan, Señor, ya llegué, ¿quién eres tú? Nunca te conocí. Ahora fíjense lo que dice Jesús en el verso 34, porque tú dices, pero es que si digo se van a enojar y son problemas y me empiezan a echar y ya no me invitan y mi familia, porque son problemas. Dice Jesús 34, no piensen que yo vine para traer paz a la tierra. Yo no he venido para traer paz. Porque a veces decimos, no, yo mejor no le digo nada a nadie y mira, en paz, como Dios quiere que estemos. Dice Jesús, ¿quién te dijo que yo te vine a traer paz? Yo vine a traer espada. ¿Cómo que espada, Señor? 35, porque he venido para poner en disensión, para dividir al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahí es donde empiezan los problemas. Cuando fuimos la primera vez a predicarle ahí a la casa de mis suegros y a decirle que éramos cristianos, aquí está mi suegra, no me va a dejar mentir, dijo Fabi, está bien, ustedes quieren creer en eso, pero aquí no vengan a predicar del evangelio, aquí no queremos eso. Los primeros que se molestan son los de la casa, los familiares. Uy, ya te hiciste otra religión. Uy, aleluya. Uy, ya ni has de ir a las fiestas. Uy, tú ya ni vas al río. Uy, no, tú ya ni haces nada. Y empiezan. Y por eso les dice en el 37, el que ame a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Es que Jesús, yo no me puedo hacer cristiano porque mis papás, porque mi mamá. Tú no eres digno de ser mi discípulo.
Quieres más a tus papás que a mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Estás siguiendo a Jesús con la cruz o ya la dejaste por ahí? La tienes que traer. Si no la traes, no eres digno de Él. Vas atrás de Él, pero no llevas la cruz. ¿Y qué es la cruz? Pues soportar todo lo que Él soporta. Que lo vean en ti y que te traten como a Él. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hasta ahí le vamos a dar, hermanos. Ojalá y estos estudios nos ayuden, nos sirvan para despertar, hermanos. Porque no venimos aquí a pasar el rato, no venimos a cumplir, a checar tarjeta con Dios. Ya vine, ya me voy, ya cumplí, estoy bien porque estoy yendo ahí contigo. No, vinieron a oír palabra de Dios. Y aquí Jesús nos está hablando y nos está mostrando que si el mundo nos aborrece, sepamos y entendamos que a Él lo aborreció primero, y que el aborrecimiento que tiene el mundo hacia nosotros no es por nosotros, porque ni nos conocen, es por Él. Y al mismo tiempo nos está diciendo que si no te aborrece a ti nadie, y tú no tienes problemas con nadie, es porque tú no estás reflejando a Jesús en tu vida y no estás testificando al mundo que sus obras son malas. Pónganse de pie, hermanos, para hacer una oración para terminar, no sin antes despedir el estudio. Para quienes nos escuchan en internet, Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente, Dios, en el próximo estudio.